Bienvenidas a Pese lo que pese, el podcast que habla sobre el camino de la aceptación corporal y la relación que nosotras, las mujeres, tenemos con nuestro cuerpo. Somos 2 psicólogas y una nutricionista especialistas en conducta alimentaria, pero sobre todo somos 3 amigas queriendo abrir conversaciones sobre las experiencias con nuestro cuerpo, la sociedad y la comida. Buscamos que con este podcast te cuestiones tus autoexigencias, te reveles las presiones sociales acerca del cuerpo, que empieces a estar consciente de lo que tu cuerpo y mente realmente necesitan y sepas disfrutar de la vida plenamente, pese lo que pese. Porque la mochila de no aceptarnos como somos es demasiado pesada. A veces, en un mundo donde las expectativas parecen dictar quiénes deberíamos de ser, encontrar nuestra propia voz y sentirnos cómodos con quien somos es un desafío constante. Hoy vamos a conocer a alguien que ha navegado ese camino con mucha valentía. Palomita Zimmerman es estilista, diseñadora de modas e influencer, pero más allá de sus títulos, es una mujer que ha aprendido a desafiar las normas y a abrazar su autenticidad. A lo largo de este episodio, Paloma nos va a contar cómo ha ido construyendo esa confianza en sí misma que la ha llevado a romper con los estándares de belleza que muchos intentan imponernos. Y cómo ha encontrado la forma de ser genuina en un mundo que a menudo nos presiona para hacer todo menos eso. También hablaremos sobre esas presiones que todavía están presentes y cómo las enfrenta. Así que, si alguna vez has sentido atrapado entre expectativas ajenas y tu verdadero ser, este episodio es para ti. Bienvenida, Palomita, qué rico compartir este espacio, esta conversación contigo. Bueno, cuéntanos cómo entraste en todo este mundo de la moda. Bueno, primero agradecerles, gracias por estar aquí. Creo que es un espacio el que han creado de mucha expresión y de temas importantes a tocar, pero en realidad, más que todo, creo que siendo muy honesta de cómo empezó todo, y creo que este podcast y este episodio va a tener mucho de eso, ¿no? De transparencia por sobre todas las cosas. Yo inicio con un espacio que solía ser distinto cuando inicio en ese momento, que era que Instagram era una plataforma paralela de archivar inspiración. Toda la comunicación se hacía a través de Facebook. E Instagram era como tu diario, tu espacio de subir cosas que no importaba ni el like ni el alcance que podías tener, simplemente como pura inspiración. Entonces, en ese espacio yo lo que hacía era subir looks al espejo de mi día a día, que de hecho también mi estilo personal ha evolucionado mucho desde ese entonces. Y creo que empezó de una manera más que todo de intentar expresarme también y mostrarme de alguna manera al mundo, pero sin esa intención, porque era una plataforma más como de un diario y un archivo de looks en ese sentido. Y siempre digo como modo de broma que era como, o sigo siendo como un Pinterest andante en ese sentido, ¿no? De como búsqueda de referencias. Y así fue, creo que transformándose a un espacio que empezó a llegar cada vez más a más personas, ya la plataforma migrando a ser una plataforma con mucho más alcance, con lo que hoy en día es. Y sí, creo que más que todo me seguían o me empezaron a seguir por curiosidad de cómo me vestía principalmente, ¿no? Sí. Sí. Palomita y yo somos amigas desde muy pequeñas. Muy, muy pequeñas, sí. Y yo he visto, ¿no? Ese cambio, tu seguridad, no sé, todo. En verdad, lo he como, he sido testigo. Así es, tú lo puedes corroborar. Ajá. De que también, o sea, tiene que haber habido un montón de trabajo. Y como dices, o sea, en un momento la plataforma era, como dices, ¿no? Como algo muy privado, como algo muy personal donde no importaba lo que ponías y en un momento hubo un cambio. Sí. ¿Alguna vez te han criticado eso? Digamos, cómo te ves, tu estilo, que te muestres natural frente a todos, no sé. Sí, es algo que pasa y creo que en realidad a todos nos pasa, ya sea desde donde veamos la crítica. Creo que al final la manera en cómo nos vestimos siempre está relacionado a que de alguna manera es algo que hay que como sentarnos a pensar que también está, que se opine o se hable tanto al respecto de lo que vistes, porque es casi como una costumbre, ¿no? En mi caso yo lo puedo tener con ejemplos muy claros desde muy pequeña, ¿no? Yo usaba uniforme en el colegio y constantemente se dictaba cosas sobre el vestir que podías o no podías hacer y sin querer, si lo ponemos como en ejemplo hacia cómo me pueden criticar
Y ojo, para mí igual la crítica no es que sea algo negativo, sino en realidad a veces pueden ser comentarios o percepciones de otras personas que al final lo que hay que priorizar ahí es la percepción que tú misma tienes de ti. Obviamente en un momento en el cual eres mucho más pequeña o estás desarrollando y construyendo esa misma percepción que tú tienes de ti misma, sueles buscarla en lo que otros tienen de ti. Y hasta hoy, o sea, hoy yo igual soy creadora de contenido y me sigue pasando esa dualidad de volver a mí y no solo a cómo alguien me puede percibir, ¿no? Que ese es otro tema que podemos tocar ahora más adelante. Pero volviendo un poco a la crítica, creo que constantemente las personas vivimos en esa relación con el vestir, con que hay cosas que nos limitamos porque alguien nos dijo que, sin darnos cuenta incluso, o sea, colores, siluetas, largos y muchísimas otras cosas más que en realidad están muy inscritas en nosotros hasta adultos, porque en algún momento alguien nos dijo que no debíamos de usarlo, ¿no? Wow. Realmente la escucho, no sé si te pasa, Maca, y digo, ¿cuántas veces he dejado de ponerme tantas cosas por esos comentarios? Y por eso, Palo, cuéntanos como qué impacto piensas tú que tuvo probablemente en su momento estas críticas, ya sea a nivel personal o a nivel de como la carrera profesional que has ido desarrollando. Es muy gracioso porque obviamente también nosotras conversamos y vemos como qué es lo que vamos a conversar. Y yo justo estaba tratando de recordar como críticas en sí. Y yo soy una persona que en general se enfoca tanto en lo que sí, que no las tengo en mente. Y tampoco quería venir y decir como, oye, nunca he tenido una crítica, porque sé que han habido, pero me cuesta mucho recordarlas. Incluso por eso voy más hacia lo que yo recuerdo que en algún momento marcó en mi manera de vestir, que ni siquiera fue con la intención de que sea una crítica. Ejemplos de que me acuerdo de adolescente me pinté las uñas de rojo y alguien me dijo como si eso fuese un color o una relación de pintarte las uñas de rojo que sexualizaba de alguna manera, te sexualizaba como mujer, ¿no? Y yo tuve un rechazo automático por el rojo en ese momento. Claro, wow. Y hasta este año, el año pasado, que el rojo fue una tendencia, yo siempre fui la que dije, yo uso todo menos rojo. E incluso yo tenía el pelo negro toda mi vida. Y yo decía como que el rojo con mi pelo negro, no. Y ya tenía como muy marcado algo que nadie, quien me lo dijo no me lo dijo con una mala intención. Simplemente fue un comentario abierto que alguien puede hacer sobre lo que tienes puesto. Ni siquiera puestos, en este caso también como en tus uñas. Y para mí marcó yo puedo usar todo menos rojo. Y siempre lo decía. Hasta el año pasado, que creo que a veces también, hablando de moda, las tendencias son una excusa como para atrevernos a algo que normalmente por algo que aprendimos o por algo que está en nosotros no haríamos, y como te acoge a hacerlo con una excusa, ¿no? Y ese fue el motivo por el cual empecé a explorar un poco más con el rojo y ahora lo uso, ¿no? Me encanta. Y me ponía a pensar como, ahora que decías, siento que no me acuerdo tanto de las críticas, que tienes que haber tenido también un ambiente con mucha protección. ¿Hay algo que te hace pensar en eso? O sea, como algo que te protegió tanto de no pensar tanto en las críticas. Creo que constantemente, y siempre me pregunto a mí misma cómo tengo esta capacidad tan fuerte, y no sé de dónde viene, de enfocarme en lo bueno. O sea, es como, está es parte de quien soy, y creo que también eso está relacionado, si lo hablo con el vestir, en mi manera de vestir, de color, de mezclar todo, de no tener como ese miedo o ese límite, porque trato de acoger todo lo que sí. Y en realidad, parte de eso está en que ya teniendo un perfil público en el cual las personas ya se relacionan con lo que he visto, en el cual tengo mucha conversación, y siempre hablo de que el estilo es una como comunicación no verbal, ¿no? Sí. Porque siempre inicia conversaciones con desconocidos, alguien comenta algo muy lindo, y ese también está el gran valor de lo que sí genera comentar, de lo que ves positivo o de lo que te atrae o te gusta del otro, ¿no? A veces creo que sí podemos
caer en el resaltar lo negativo y por qué no hacemos de la misma manera el resaltar lo positivo. Y en mi caso creo que más que todo, muy linda la pregunta, pero no sé de dónde nació esto en mí de tratar de siempre quedarme con lo que sí, ¿no? Y reforzarlo en un mundo que trata de protegerte hacia lo contrario, ¿no? Porque sí he recibido en general muchos consejos a lo largo de mi vida de que sea mucho más, que me presente mucho más seria o que me presente de alguna forma como para ser menos vulnerable. O ser tomada en serio, O ser ¿no? tomada Creo en serio, que exacto. todos desde pequeños a veces nos decían, a la entrevista de trabajo anda así, ¿no? O no sé, en general, en el curso, no sé si se acuerdan, pero en la universidad como que habían estos cursos de ir como en sastre, ¿no? O cosas así, ¿no? Para la exposición. Para la exposición, sí. Y es como, claro, eso es mejor, como mujeres a veces que queremos ser, a veces, no sé, más divertidas con lo que, cómo nos mostramos, ¿no? O más infantiles. Yo conecto un poquito más con la parte más que como... A veces lo que me cuesta hacer es infantil, por no ser querer tomada en serio, ¿no? Totalmente. Y de eso recibo muchos comentarios, o sea, cuando, sobre todo como también soy estilista, que me dicen cómo puedo usar color y que eso no le quite seriedad a lo que hago, ¿no? Porque trabajo, me cuentan un poco qué es lo que hacen, a qué se dedican y me dicen, yo tengo esta idea de que usar color le va a quitar seriedad a mi trabajo o a cómo me quiero presentar. Y es una realidad, ojo, eso sí, o sea, versus que tú puedas vestirte de una tonalidad que está como más aceptada dentro de la formalidad, a que tú arriesgues con un color, probablemente va a ser más arriesgado, ¿no? Pero sí hay una relación hacia no vernos más infantiles o, ¿no? Creo que la parte lúdica en el vestir está como muy... y esto creo que a mí me encantaría hablar más de eso, pero está como muy bloqueada en nosotras esta parte de presentarnos como adultos, ¿no? Y ahorita recuerdo, perdóname que me explayo, pero se me vienen tantos recuerdos porque sí soy una persona que escribe mucho de anécdotas que me pasan con el vestir. Me pasa y la escribo, ¿no? Porque me gusta recordar. Quiero leer eso. Sí. Y entre esas, entre las que libro, tengo, sí, lo he pensado también como en solo juntarlas y hacer como un librito colorido de anécdotas. Hace poco estaba en un ascensor y entro y estaba una mamá con su hija. Yo estaba con mi esposo y la niña me ve, yo justo tenía, bueno, este anillo de oso, los anillos que uso en sí tienen como mucho color, mis uñas también. Y la niña le dice a su mamá, no recuerdo exactamente, está ahí escrito entre mi libretita y mis notas, pero mamá, no sabía que los adultos podían seguir usando cosas de niños. Como la expresión exacta fue algo similar a eso. Y yo me miro con mi esposo y nos reímos como ellos se bajan del ascensor y yo digo como lo que acaba de pasar y él sonríe y yo le digo, y yo me quedo pensando en eso. Yo le digo como probablemente sí ha sido un antes y después de ella saber que cuando crezca tranquilamente puede seguir escuchando su intuición o las cosas que, o sea, sin miedo a tratar de ser adulta y que el ser adulta la limite a no usar ciertas cosas, ¿no? Totalmente. Y así muchísimas otras anécdotas relacionadas al vestir de lo que converso, ¿no? Con personas dentro de este espacio, ¿no? En Instagram, que es como, me has inspirado hacia esto. Hoy en día... Hoy no iba a usar ese accesorio y lo he usado. O quise combinar esto. Cosas muy pequeñas y cosas de personas que yo admiro y que creo que tienen todo su estilo resuelto y me lo dicen. O personas que no conozco y que nos conocemos a través de este espacio. Y por eso les digo que desde que ese espacio se creó y fue creciendo, yo he tomado en mí una mayor seguridad de lo que hago y cómo me visto porque nunca pensé que el estilo personal podía tener tanto poder en inspirar, ¿no? Total. Sí. Me encanta cómo, de alguna manera, Palo, has usado la moda, las tendencias, como una forma también de exponerte. Como decías lo del rojo, me quedé como pensando como una forma, bueno, es la oportunidad para exponerme a eso que decía que no, ¿no? Y, wow, es como, ok, la moda, una oportunidad realmente para ser uno mismo y conectar contigo, que
que qué maravilloso a través de ese ejemplo, como decir, bueno, como las reglas quedan de lado y acá realmente es más mi intuición y la persona que soy yo. Tal cual, y creo que con eso es como de repente quien está escuchando esto es preguntarse, no tanto, digamos, solamente resaltar con lo que ya me siento segura. Es como cuando uno construye el 1, 2, 3 del estilo personal, siempre resaltan lo que mejor tienes de ti en ese sentido, ¿no? Es como, ok, si es la cintura, o si es como diferentes aspectos, o si son tus ojos, o si es este color, o si es esta tonalidad, como se suele trabajar mucho a veces el cómo nos vestimos desde estas reglas y nunca hablamos de lo que no te sientes del todo segura y se suele tapar más bien lo que no es eso favorecedor en ti. Y yo en general, por eso también cosas tan sencillas como el que yo no trabajo cuando hago estilismo en función a reglas. Siento que igual todas las reglas son importantes, digamos, reglas como colorimetría o saber de proporciones, las puedes conocer. Yo en sí jamás, como me he especializado en saber más de eso, lo supe como en una base mientras que hacía una especialización y no me enfoqué más en eso. Y en realidad creo que al final, ¿por qué no podemos cambiar ese enfoque de solo lo favorecedor a tratar de pensar desde lo que no tengo tanta seguridad? Y así recuerdo, soy una persona que creo que constantemente recuerda esas historias que ha escrito alguna vez y se me viene a la cabeza Mayra, una amiga que conocí hace poco, una mexicana que la conozco en Madrid a través de una muy amiga mía, Paula, y nos conocimos un día que yo no debía estar ahí porque mi vuelo se cambió, pasamos esa tarde juntas con un grupo de amigas allá. Y hablando del estilo personal, porque eso también es algo muy lindo dentro de mi estilo, que donde voy hay una conversación automática de algo, sin que nos conozcamos. Yo no conocía a Mayra y ese mismo día también conocí a Pili, que es una persona que... Y ahí tengo muchas anécdotas de ese día que yo no debía de estar ahí, pero que la primera impresión fue simplemente por cómo yo estaba vestida y eso generó una conversación. Y hablando de estilismo, ella me cuenta y nos cuenta que ese día... ella no se sentía como segura con sus, ¿cómo les llamamos? Bad Body Day. Como, claro, con sus Boobies, pechos, senos, en realidad. Y que una amiga de ella, que también era estilista, le había dicho sobre eso, algo que ella siempre iba a recordar, que, bueno, Nati Peluso decía que cuando había algo que te daba inseguridad, ella decidía resaltarlo ese día, ¿no? Y ahí se me quedó como eso que Nati Peluso le dijo a su amiga estilista y Mayra luego me dijo a mí, etc. Y sí, ¿no? Como de a veces no solamente decir, ya, voy a resaltar lo que más me incomoda, es un súper reto, pero si partimos desde ahí y vamos como haciendo mini ejercicios, en tu día a día le vas ganando a cosas que no son realmente tan importantes. O sea, no, al final construimos el tema de nuestra imagen y le damos, por un lado, tanta importancia y por otro lado, no debería de tener esa importancia. Es como si le restas ese peso de la percepción de otros y lo enfocas más en cómo para ti es este momento de soltar y ser libre y escuchar lo que sí y a escuchar como esto me incomoda de mí, pero no lo voy a ocultar, porque si lo sigo ocultando es como si quisieras ocultar constantemente tus sombras, ¿no? Y todos creo que podemos tener defectos, yo le llamo sombras, pero al final es como, si más trabajas en esas, siento que es lo que te va a llevar más cerca a lo que te hace única entonces, ¿no? Exacto. Y sí, más o menos. Me encanta, no, es que no sabes cómo me encanta escuchar esto. Y especialmente porque también has dicho dos cosas que quiero como resaltar. Una es la forma en la que me he visto. Es un tema de conversación, o sea, puede abrirse como un tema de conversación y no tenerle miedo a eso. O sea, yo cuando me cambio, a veces digo, ¿dónde voy a ir? ¿Y qué me voy a poner? A veces con tanto miedo para querer pasar desapercibida. Sí. Es más, o sea, yo te escuchaba hablar y me acuerdo que yo te conocí así, porque estabas vestida en el Matri en Maca, en el pre-wedding, y estaba vestida y mi esposo le dijo, ella es influencer. Y yo,
Sí creo, porque... Pero solo por cómo estaba vestida, debería de ser, claro. Y sí. así conocí a Palo, realmente. Sí. Y qué bonito, porque es una oportunidad para conexión. Y definitivamente, o sea, me quedo con la moda como una forma de exponerme, de conectar y conocer personas y conocerte a ti también. Sí, a través total. de esto, ¿no? Total, y no, o sea, como que la libertad de justamente de jugar con lo que me gusta, con ser lúdico, con... no, y obviamente, a ver, podría ser lúdico de 1000 maneras distintas. O sea, tú tienes la tuya propia, que es creo que un poquito el color, las formas, los objetos como accesorios, ¿no? Y es que todo esto sea más grande que el miedo a lo que podría salir mal. Y que hay una experiencia que nos demuestra que las cosas salen más bien que mal. Tal cual. Y que a veces siempre cuando, la realidad es más amable. Sí, que nos estamos como que arreglando y a veces digo, uy, voy a salir acá y me van a mirar, digo. ¿No? Y es como, todo eso lo podemos dejar de lado. Así que bueno, ya me inspiró un poquito más como para agregar algo más. Yo puedo ser a veces un poco aburrida, pero qué rico también tener esos días de explorarlo. Y por otro lado también, eso que decías de la parte de niña, ¿no? Como no hay que tener miedo a tenerse etiqueta. Sí, soy niña y qué. como, sí, hay mucho color y qué, ¿no? Como también, justo lo que queríamos hacer a través de este podcast es ser muy disruptivas. Como atrevernos a que todos nos atrevamos a ser un poquito distintos y a romper con esos estereotipos que tenemos de, por ejemplo, ¿no? Me invento, la influencer que está de moda o, no sé, la diseñadora, ¿no? Y quería preguntar, ¿sientes que que hay ahorita una ropa o algún accesorio o algo que te cueste? Sí, muchísimos. Y con esto les pongo ejemplos así clarísimos que creo que todos podemos identificar en nosotros. Por ejemplo, ahora lo expliqué con el rojo, ¿no? Y lo que quise hacer fue aprovechar tanto la tendencia y empezar a explorar con un color que nunca antes, que yo decía que era mi color, que no. Y así, ahorita podríamos preguntarnos cuáles son esas cosas que tenemos en mente que nos dijimos que somos todo menos eso, ¿no? O que yo podría ser... No, creo que todos tenemos muy metidos en nosotros cosas que sabemos que no somos, ¿no? Y que si queremos preguntarnos por qué definí en mí que no era eso y por qué le tengo quizás esta resistencia a cambiar o explorar eso, por un lado, ¿no? Y así también lo tengo con, me ha pasado con muchas partes de mí, como por mucho tiempo fue mi lunar. O sea, Maquis me conoce que me decían Cindy Crawford, mi lunar. Que lo amo. A mí no me gustaba mi lunar porque era como un punto focal que muchas personas comentaban sobre mí por mi lunar y era como, eso no me gustaba en un momento. De ahí me ha pasado también con las siluetas, por ejemplo, a la cadera. Yo como, por favor, que jamás vuelvan las siluetas a la cadera porque siempre he tenido comodidad con usar tiros y cortes de la cintura. Y también me pregunté, ¿y qué pasa si exploro con la cadera? ¿Y qué pasa si exploro con que se vea mi ombligo? ¿Qué pasa si exploro con que en lugar de usar todos mis tops cortos, los uso largos? Y empecé a hacerlo y me gustó hacerlo, no de inmediato. Creo que todo proceso, eso siempre lo digo, la incomodidad no hace que automáticamente la exploraste y ahora te sientes cómoda. Son intentos hasta llegar a eso. Luego me pasa con mis rodillas, mis pantorrillas, de toda la vida. Los jorts, o que son este corte de pantalón como sobre la rodilla, para mí era como mostrar mi pantorrilla. Dije, no, pero lo uso ahora más que nunca y aprovecho que el corte se ve ahí y quizás me pongo unas botas altas o lo complemento con otra cosa, pero todas y muchas de las decisiones que he tomado a lo largo de estos años se vienen desde cuáles son esos aspectos que no quiero resaltar de mí y voy a resaltarlos de una manera propia. Y nada, sí tengo como muchísimos ejemplos y creo que todos ahorita podríamos identificar algunos que otros que tratamos de ocultar o de no usar o que nos dijimos que jamás lo haríamos porque, no sé. Qué refrescante, ¿no? total. Y explorarlo, sí. Y me quedo con esto de la respuesta de, wow, son un montón de cosas, porque creo que la realidad es esa, que sentimos inseguridad por diferentes partes de nuestro cuerpo y está bien, en realidad es algo que es natural y va a pasar,
pero ¿cómo has logrado que eso no defina en lo absoluto tu estilo personal y que a la par también disfrutes tantear o explorar un poquito en eso? Y como decías, ¿no? O sea, incomodarnos no es agradable, al inicio al menos, y es una fuente de aprendizaje finalmente, mira a la persona que está sentada frente a nosotras. O sea, realmente desde que llegaste fue, wow, qué lindo. Sí, no, y creo que justamente está tanto desde el incomodarnos y hacia dónde eso te lleva, como también que finalmente el vestir y creo que la vida en general, si aceptamos más esas sombras y las conocemos tanto dentro de nosotros, ya nada puede, o sea, como que de alguna manera eres más fuerte y nada te va a quebrar porque eso ya tú misma lo has aceptado en ti. Y creo que como seres humanos cada uno va trabajando en sus sombras, ojo, como el estilo personal y el vestir como una herramienta más. No es que solamente me voy a enfocar en cómo me voy a vestir y no trabajo en nada más, sino es un complemento, es algo extra porque es exteriorizado, ¿no? Pero si cada quien se preocupa un poco más en sus propias sombras, que obviamente no queremos entrar, la vida sí se hace mucho más amable porque desde donde tú te comunicas con la otra persona, viene desde tú reconocer tus propias sombras. Y lo mismo con tu estilo. No estás criticando algo de otra persona, que probablemente eso venga de algo que a ti te generó dolor o algo que, sin irnos demasiado profundos al estilo, pero sí es cierto que hay cosas que rechazamos por cultura, por cosas que aprendimos. Pero si tú más bien trabajas en eso o lo descubres, creo que como sociedad todos podríamos ser más amables porque reconocemos las cosas que quizás rechazaríamos en otro, que refleja un poco más de nosotros en realidad, ¿no? Porque justamente cuando tú reconoces esa sombra en ti mismo, te vuelves tu aliado. Sí, sí. O sea, sabes qué tienes, sabes cuál es tu paquete completo. Sí. Y sí, qué lindo poder escuchar eso. Yo todavía no estoy ahí. No. con mi estilo personal, sí. O sea, sí, realmente a veces me peleo con la ropa. O sea, y no solamente por el tema del cuerpo, sino porque pues a veces aparecen tendencias, ¿no? Digo, compré una ropa de nuevo. Qué rabia que me estén haciendo esto, ¿no? Sí. Justo ahorita hablábamos de... estaba Nico acá y estábamos hablando de que a ella se le hacía muy fácil hacer la baja policía, ¿no? De sacar cosas del closet. Y yo, Dios, yo tengo ropa de que tengo 11 años, no te miento. Y que, bueno, por ahí que un chaleco, ¿no? Que lo he vuelto a usar, ¿no? Y algo que también veo un montón en tu Instagram es esto de usar la ropa de distinta forma. Y que también a veces guardas cosas como muy antiguas o cosas que ya lo puedes vender o no sé. Y eso me encanta, ¿no? Porque siento de que también es un mensaje que te das a ti mismo. Porque yo a veces, como te digo, me peleo con la ropa, pero tú lo haces ver de una manera, o sea, creo que has encontrado ahí como una pócima secreta entre darle la vuelta a las cosas y es como no estresarte, ¿no? Es como juguemos, veamos lo bonito. Y creo que, por lo menos en mi caso, yo sí he visto a todas las mujeres peleándose con la ropa. Ir al centro comercial, o sea, o a comprar ropa en general, y que sea el estrés de la vida, ¿no? Y yo veo a veces como tus Insta, y puede parecer tonto, pero en verdad no lo es. No, no lo es. Sí. Yo veo como que tú estás cambiando y dices, jaja, no es así. Bueno, voy a voltear el sweatshirt y lo voy a poner como falda, no sé. Sí. Y digo, qué rico, qué rico. Sí, y es nuevamente creo que de alguna manera es seguir conectando con ese niño interior que callamos tanto y que tantas cosas que hemos aprendido. Ahora también recuerdo como otra anécdota que quizás no tiene mucho que ver, pero tiene que ver en el sentido de que yo soy una persona que como siempre observa lo que pasa alrededor, ¿no? Y estaba como en un avión y veía las nubes, ¿no? Siempre me gusta sentarme al lado de la ventana. Y estaba viendo que las nubes se veían enormes, como se veían súper grandes, y yo en mi mente decía como, qué grandes las nubes, ¿no? Y pensaba como, nada, qué grandes las nubes. Y atrás escucho un niña que le dice a su mamá, mamá, mira qué grandes las nubes, ¿no? Y yo digo, yo lo acabo de decir en mi mente, pero ¿por qué no lo puedo decir? ¿Por qué no puedo ser una niña y decir ahorita en el avión sola?
qué grandes las nubes, ¿no? Entonces, de ahí digo, bueno, obviamente, porque soy adulta, porque que un niño lo diga bien a su mamá, pero digo, ya, pero ¿por qué? Eso, de alguna manera. Tener esa mirada. Sí, tener esa mirada de, sí, o sea, perder vergüenza, seguir asombrándonos. Es como, crecimos y automáticamente tuvimos que tomar este rol de que soy adulto y me voy a limitar a no preguntar, a que yo ya sé las cosas, las tengo resueltas, a que no puedo expresarme de tal forma porque qué niño. Y yo soy todo lo contrario. O sea, voy a salir de acá y probablemente les vaya a decir, oigan, qué lindo espacio hemos tenido. Y voy y le digo Maki también conoce a mi mejor amiga, que es como, somos el agua y el aceite, en el sentido que es como, yo puedo decirte de la A a la Z cuánto te amo y qué lindo la pasamos, y ella puede ser como, dame un momento y espacio, por favor. Entonces yo todo el día estoy recordándole y diciéndole que es hermosa, que es esto, que le digo todo lo hermoso que veo en ella, y ella es como, bájale un poco, por favor, pero en el fondo de ella solamente lo ama y lo disfruta, ¿no? Pero creo que nada, ir como un poco esa parte de nosotros que celebra mucho ese niño, que no sentir que eso te va a quitar seriedad ante la vida o que te va a quitar herramientas para saber protegerte. Creo que es todo lo contrario. Y a mí, en lo personal, sí es algo con lo que lucho frente a que se me vea más débil o que se me vea mucho más frágil por ver la vida de esta manera. Y ojo, tengo mucha noción de la realidad y de todo lo que sucede. Es más cuestión de cómo yo elijo vivirlo. Y el vestir es una gran parte de eso, ¿no? Como no tomarle tanta importancia del todo, ¿no? Y no tener miedo a hacer el ridículo. Sí. O sea, no vas a hacer ridículo, pero tú en tu mente piensas, ay, voy a hacer el ridículo, llegar así. Sí. O quizás algo que también pasa mucho con el tema de la ropa es, todo el mundo va a estar arreglado o todo el mundo no va a estar tan arreglado. Ajá. Y yo, sí, ¿no? A veces a mí me pasaba eso, por ejemplo, creo que mi estilo personal de chica era como más formal, no sé, medio raro, pero sí, era como un poquito más. Y tanto me molestaban, tanto, ay, ¿por qué llegas tan arreglada? ¿Por qué usas tanto blazers? ¿Por qué usas pantalones? Que lo limitaste, Que claro. lo limité, y ahora es como que yo no usaba zapatillas, ahora solo uso zapatillas, ¿no? Y cambió tanto por la presión que me puso. Entonces, también te quería preguntar, ¿qué consejo le darías a las personas que se sienten así? Creo que primero, como hacer un análisis más forzado, como en el sentido de, primero, algo que siempre digo es como, analizo lo que tengo, ¿no? Entonces, primero veo mi closet y veo qué necesito, antes del qué necesito, qué tengo, ¿no? Tratar de entender, ok, qué es lo que yo tengo a mi disposición, y parte de lo que tengo probablemente me ayude a saber, eso quizás no lo uso porque podría necesitar, obviamente no es una necesidad básica, pero en complemento a tal o tal color o tal silueta, o quizás son muchas partes de arriba y no partes de abajo, o quizás no hay pieza de encima o pieza de base. Con esto hablo en esos términos, pero en realidad más en cuestión a ver las cosas que en sí tenemos. Eso por un lado. Otro ejercicio que hago es uno mismo ver fotos de uno misma en el tiempo y recordar cuáles fueron los momentos que te sentiste a gusto contigo y cuáles son otros que quizás no. A veces pasa en ese ejercicio que hay personas que se ven fabulosas, que en ese momento te dicen, están en sus nos, porque no se sentían ellos, por más de que estaban yendo muy arregladas o muy formales o algo que probablemente tenían que seguir simplemente un patrón de cómo debía de irse, pero no se sentían ellos, ¿no? Entre otras que se sentían totalmente ellos, pero no, quizás esto fue recibido de la misma manera. O todo lo contrario, a veces pasa de que ponen los que sí en los que otras personas le dijeron algo positivo. Entonces ya se quedaron con esa percepción de que eso es algo que les gusta de ellos porque recibieron algo positivo. Entonces hago como un poco, y cada uno creo que puede hacer ese ejercicio para reconocer en uno cuáles son mis momentos o las cosas que me pongo, y ya encontré quizás una silueta, un color, un mix de algo que me gustó. ¿Y por qué no seguir repitiendo eso mismo que tienes? O buscarlo en otros colores, o complementarlo si es quizás una silueta. Porque hay personas que ya encuentran su momento, ¿no? Como de, esto me encantó, ¿no? En
que es quizás un blazer o un saco con este entalle, y que lo puse con una falda con un poco más de volumen y me ha encantado en mí. Y me gustó un momento y no lo vuelvo a repetir. Y esto pasa mucho, ¿no? Con las cosas que nos gustan o que causan una impresión y que no queremos volver a repetirlas porque ya tuvieron su momento, ¿no? Yo trabajo más bien con eso, ¿no? Como si algo es tan extraordinario, ¿por qué no lo voy a querer repetir? Es como si tuve un momento de mi vida, lo pongo como un ejemplo, me casé hace un año y fue un momento tan especial que en mi mente quiero revivir todo el día. Si lo podría volver a hacer, lo volvería a hacer. Y es como, ¿por qué esos momentos extraordinarios tenemos que solamente llevarlos a un momento y que no puede volver a repetirse, ¿no? Y pasa eso con las prendas, ¿no? Wow, Entonces, realmente eso. Cuánto aprendizaje te escuchábamos y yo decía, wow, y me quedo muchísimo con esto de buscar a ese niño interior y realmente preguntarme qué hay ahí, ¿no? Y jugar, divertirme, soltar un poquito esas reglas rígidas, exponerte, ver trabajar estas preguntas de qué tengo, qué necesito, o sea, realmente creo que es algo que nos va a ayudar muchísimo. Y a la par quisiera preguntarte cuando hablabas de esto de la inseguridad que te visitaba por momentos como a todas, cuando estamos construyendo un guardarropas, ¿qué recomendaciones le darías a una persona que quiere tener un closet amplio y a la par como que no sea un limitante porque muchas veces aparecen como muchos pensamientos negativos que hacen que ese guardarropas o siga siendo como muy chiquitito o a la vez muy amplio, pero no hay como este pie de entrada hacia eso? Algo que siempre hago es, y que podría recomendar es volver a el que tengo y que necesito. Y lo puedes tener en tus notas. O sea, desde tengo polo rojo, casaca, lo anotas, ¿no? Como, y sobre todo esas que estás resaltando. Podría necesitar a veces, yo lo identifico muy rápido, ¿no? Como un pantalón en un tono más claro, ¿no? O quizás un entalle mucho más amplio o una pieza de encima de tal color. Porque en la intuición nos vamos a veces solamente... Ojo, cuando solamente seguimos la intuición, muchas veces caemos en repetir y en llenarnos de cosas que ya compiten con otra cosa que teníamos igual. Siempre doy el ejemplo de las carteras, ¿no? Yo me voy casi siempre por lo pastel. Y el lila en las carteras, esos tonos como que siempre me jalan, ¿no? Y ojo, también hay personas que construyen su estilo en base a solo un color o en base a solo una tonalidad y genial. Pero a mí que me gusta tener diversidad como para, si no tengo nada azul, pero por lo menos lo tengo en un accesorio o en una vincha o en un turbante o en una cartera, buenísimo. No lo tengo en prendas, pero lo tengo en un complemento. Entonces, a veces en tu qué tengo y qué necesito puede estar el que recuerdes cuando ves esa cartera que es lila de nuevo, y hay otra versión de color, decir, quizás justo estoy tratando de buscar, explorar con color y ya no me voy a ir por la lila porque uno, ya sé que tengo una en casa, en mi lista del que tengo, y el que necesito, como les digo, no es una necesidad básica, sino el que necesito en complemento para sacarle provecho a lo que tengo, puede ser esto o esto otro. Y eso yo lo trabajo mucho porque trabajo con lo mismo, con lo que sí, con lo que tengo. Soy una persona que cuando decide incorporar algo como en lo que tiene, como pasa un gran filtro, lo compara. Eso, ojo, no pasa con las cosas vintage o de segunda o de piezas únicas que encuentro y que sé que van a ser una vez en la vida, pero con todo lo demás siempre trato de volver, ya tengo algo así, no lo tengo, realmente es algo que necesito, lo estoy comprando solo por una ocasión. Y muchas personas solamente compramos por ocasión. Total. Siempre. Es como, tienes tal cosa, ahora ¿para qué me complicaron y necesito algo blanco? Porque alguien me dijo que tenía que ir toda de blanco. ¿Por qué no buscas? Yo siempre me voy. Te toma mucho más tiempo. Sí, es verdad, ¿no? Yo en ese sentido no puedo ser menos práctica, ¿no? Pero el resultado, les prometo que va a ser más único porque te vas a sentir orgullosa de que fuiste a tu closet, buscaste cosas, creaste algo porque te llevó a ser creativo el momento y a no hacerla fácil de ya busco algo que probablemente no vuelva a usar y que ya lo tengo ahí, ¿para qué? O busca, préstate de alguien, te gusta, miren las cosas de tu hermana o quien tengas, intercambien. Y para mí, cada vez que hago ese ejercicio, y ojo, a mí me pasa constantemente en el sentido de ir a eventos o hacer acciones, constantemente estoy vistiéndome para situaciones. Y cuando hago el reto de trabajar con lo que tengo en casa, siempre hace que tenga algo aún más especial en cómo me presento, porque te da esa seguridad de, oye, ¿sabías que puse esto así?
o todo lo construí con cosas que ya tenía y a todos nos da muchísima seguridad. Sí. Porque comprar algo nuevo a veces es como, sí, es como que te saca del paso, pero lo que yo siento que a veces buscamos es tener una sensación, ¿no? Es como que una sensación de que no necesariamente la consigues comprándolo, pero la estás buscando, ¿no? Y a veces tienes todo el closet lleno, lo que fuese, o tienes varias opciones, pero lo que quieres es sentir algo que pareciera que la ropa te lo está dando, pero que en verdad es simplemente la experiencia de como que ver las cosas de una nueva manera. Tú puedes hacer nuevo las cosas que no son nuevas constantemente. Y sí hay algo que no compite con el tener algo nuevo, porque esto no vamos a mentir. Quien tiene algo nuevo, ese momento que pasa su fase de ser nuevo, te sientes muy bien usándolo, porque es como tienes efecto de que es algo nuevo en ti. Y sí es como, no sé por qué y de dónde está inmerso, quizás de mucho consumismo o qué, pero está en nosotros eso que al tener algo nuevo como, y lo usas, toda su fase de que es nuevo, te da seguridad. Pero lo puedes hacer con cosas que tú le estás dando un giro y que las sientes nuevas y que eso genera muchísima conversación. Bueno, quizás hay personas introvertidas que no quieren hablar con nadie. A mí me encanta. A mí, yo, ¿verdad? Estoy siempre sonriéndole a la vida porque como si me puedo abrir a que tienen algo para decir y lo quieren decir, como estoy aquí para escucharte. Pero en general creo que sí es cuestión de cómo podemos hacer constantemente las cosas nuevas o repetirlas tal cual, porque como les digo, te gustó esa silueta que ya no tienes que incomodarte demasiado porque estás trabajando con una misma silueta que te funciona y sigue explotándola, ¿no? Pero también el otro camino de normalizar, incomodarnos, cambiar, que no hay nada malo en relación a hacerlo. Y sí, ¿no? Hay personas que sí prefieren vivir desde el estoy bien así, ¿para qué me voy a querer incomodar si ya encontré algo en mí que me siento cómoda después de mucho tiempo, después de mucho trabajo? Y también es totalmente válido, pero yo sí voy a que esa incomodidad por lo general se relaciona a ver esas sombras, que yo aprendí ese término de sombras de Pilar Sordo en un libro que tengo del amor propio al amor al otro, que me dejó mi abuelita, que eso es lo único que siempre tengo conmigo, mi única constante. Y me gustó mucho ver las cosas desde que tenemos características, o sea, como seres humanos, que no son defectos ni virtudes, simplemente son luces y sombras. Entonces, algo que tienes en ti muchas veces puede presentarse como una luz y muchas veces puede presentarse como una sombra. Y eso mismo que tienes no entra en una categoría de es malo o bueno, sino es en momentos lo puedo resaltar y en momentos me está limitando por algo. Y eso te da muchas más herramientas para construir en base a una misma, digamos, yo puedo ser, como te digo, muy vulnerable o puedo ser muy sensible. Y en situaciones puede ser una gran sombra, como en situaciones puede ser una gran luz. Y dejo de ver mi debilidad, como podría decir, soy muy sensible y solo la dejo en debilidad, ¿no? Entonces, quiero leer ese libro. Sí, es un lindo libro. Me encanta, sí. Palo. Y antes de terminar, quería preguntarte, ¿qué le dirías a la Palomita pequeña antes de que empezó toda esta travesía? Ay, en general que creo que está haciendo todo lo que en ese momento no era tan consciente y ahora lo hace con mucha conciencia y que el impacto que eso puede tener, ella ni siquiera lo puede medir y que como vaya preparándose en el sentido de que sí era una persona que sabía que estaba como en el mundo para como devolver algo y que lo está haciendo constantemente con algo muy simple y no tan complejo como ella creía que iba a ser. Y nada, estoy muy emocionada ahorita, me tiembla la voz, pero en verdad sí creo que conecto tanto con mi niña y ahorita se me viene a la mente María Esther, que es una seguidora que tengo que tiene definitivamente más de 60 años a más y siempre va a mis sesiones de estilismo, va con su ropa de color, me responde y conversamos siempre y digo como wow, o sea, yo quiero llegar a una etapa de mi vida que siga conectando con mi niña como siento que ella lo hace y a veces lo hace a través mío y siempre me emociono mucho encontrar las diferentes edades, conectar con personas y haber llegado por casualidad a un espacio en el cual conecto con gente y agradecerlo, lo agradezco demasiado, ¿no? Sí. Wow, Palomita,
eres pura luz y creo que este episodio ha sido eso, luz. Muchas gracias. Gracias por este espacio, gracias por darnos tantos conocimientos que creo que los pondremos en práctica tanto Maca como yo y espero que todas las personas que nos escuchan. Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en todas nuestras plataformas, en YouTube, Spotify e Instagram. Y no se olviden de que el no aceptarnos Como somos, es una mochila muy, muy, muy pesada. ya saben. Si quieren seguir a Palomita, ¿dónde la podemos seguir? Me pueden seguir como Palosim En Instagram. En Instagram. Y sí, por ahí. ¿Estás en TikTok? Soy en TikTok también como Palosim. Siempre soy Palosim en todos lados. Buenísimo. La van a amar. Muchas gracias, chicas. Gracias. Hasta el siguiente episodio. Chao. Chao.